siendo las 6:30. Buenas tardes a todos ustedes. Sean bienvenidos a otra conferencia más que forma parte de las actividades permanentes que el Seminario Universitario de Gobernabilidad y Fiscalización lleva a cabo. Les recuerdo que este seminario depende de la Secretaría de Desarrollo Institucional de la UNAM y tiene su sede permanente aquí en la Facultad de Contaduría y Administración. Y bueno, como siempre, es un gusto estar reunidos de manera presencial aquí en el auditorio Arturo Elizundia Charles de la División de Posgrado, y también saludamos a quienes nos siguen vía streaming a través de nuestros canales en línea. La conferencia que estamos por iniciar se vislumbra muy interesante para reflexionar en el marco de los tópicos que de manera constante abordamos como parte fundamental de nuestro seminario. Y es por eso que, sin más preámbulo, le cedo la palabra al doctor Alfredo Adam, coordinador del SUG, para dar inicio formalmente a la conferencia. Doctor, por favor. Buenas tardes a todos ustedes, de verdad, bienvenidos a este auditorio Arturo Elizundia Charles. Arturo Elizundia Charles, ahí está su retrato, fue director de la facultad durante 2 periodos y bueno, fue uno de los creadores de la maestría y realmente es un privilegio poder contar con un auditorio en donde cómodamente podemos ver y oír este tipo de pláticas y conferencias. Pero bueno, en primer lugar ya se los dije, buenas tardes. Es un gusto darles la bienvenida a la conferencia que tenemos programada para esta tarde y presentarles a la invitada, nuestra invitada, la doctora María de la Luz Mijangos Borja, titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción, quien nos hablará de la importancia del dictamen contable en el ámbito penal. Bienvenida, doctora Mijangos, es de verdad un honor tenerla hoy entre nosotros. Quiero comentarles que periódicamente hacemos una conferencia cada mes, aproximadamente 10 al año, y han tenido una repercusión y un éxito extraordinario, y de cada conferencia se produce un libro, un cuaderno de 80, 60, 90 páginas, y al final de cuentas se compilan y se reparten una cantidad importante de cuadernos con cada conferencia. Y están en la biblioteca ya, están en la biblioteca grande, no sé si la de aquí también, pero se han distribuido y se distribuyen en una cantidad interesante de exposiciones. Y todos conocemos el alto costo que la corrupción tiene en el desarrollo económico de un país y sobre todo en la calidad de vida de las personas. El uso eficiente del gasto público es una obligación para todos los servidores públicos. La fiscalización y el combate a la corrupción son 2 términos que necesariamente están vinculados. La impunidad es otro elemento que incide negativamente en la confianza ciudadana de las instituciones. Por esto, el trabajo de la Fiscalía es fundamental para fortalecer el Estado de Derecho y combatir la corrupción. Es importante resaltar que en el ordenamiento jurídico mexicano existen acciones donde el derecho administrativo y el penal coinciden para sancionar una acción. De ahí la importancia de entender cómo ciertos elementos utilizados en los procesos de fiscalización, como el dictamen contable, pueden ser muy relevantes en una investigación penal. Antes de darle la palabra a la doctora María de la Luz Mijangos, le pido a la maestra Cristina Barajas, secretaria técnica de nuestro seminario, que nos comparta una breve semblanza de nuestra invitada. Muchas gracias y adelante, vamos. Así es, la doctora Mijangos estudió Derecho en la Universidad Iberoamericana y en la Complutense de Madrid
obtuvo una licenciatura en Derecho por oposición y un doctorado en Economía aplicada al Derecho. Tiene una especialidad en Derecho Constitucional y Ciencia Política del Centro de Estudios Constitucionales de Madrid. Fue becaria Fulbright para realizar una estancia postdoctoral en la Facultad de Derecho de Yale, durante la cual analizó la negociación del Tratado de Libre Comercio en América Latina desde el punto de vista jurídico y los gastos fiscales. Ha tenido una importante trayectoria en el ámbito académico, como investigadora de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. También ha impartido clases sobre Derecho Financiero, Transparencia y Fiscalización en el posgrado de Derecho, igualmente de nuestra universidad, así como de otras escuelas. Tiene una sólida trayectoria como servidora pública. La Asamblea Legislativa del Distrito Federal le eligió en el año 2000 y reeligió en 2004 como contadora mayor de Hacienda. Y entre 2010 y 2018 fue coordinadora de asesores de un consejero del Instituto Nacional Electoral entre 2010 y 2018, especializándose en temas relacionados con la fiscalización de los recursos de los partidos políticos, la materia contencioso electoral y la elaboración del proyecto del presupuesto del instituto. Y, por supuesto, en marzo de 2019 fue designada como la primera fiscal especializada en materia de combate a la corrupción de la Fiscalía General de la República. En tal calidad, ha tenido la responsabilidad del inicio de operaciones de la Fiscalía Especializada. Asimismo, en virtud de ese cargo, es integrante del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción. Así es que muchas gracias, doctora, por estar con nosotros y damos inicio. No, adelante, dejamos a la doctora aquí y ella va a manejar esta plática y con toda la absoluta autonomía que tenemos en la universidad, con la libertad de cátedra y la libertad de expresión. Aquí no tenemos nada que nos detenga. Y los invitados tienen la absoluta seguridad de que no hay ninguna censura, sino que estamos en la UNAM, y la UNAM es autónoma, y la autonomía, y se lo estoy advirtiendo a ustedes, tenemos que defenderla. No podemos correr el riesgo de que algunos encapuchaditos por ahí lleguen a querer hacer un escándalo en la universidad. La autonomía es algo que sostiene a esta universidad y que son herencias de nuestros antecesores y los rectores que han estado anteriormente, y hay que defenderla. La UNAM es autónoma y debe seguir siendo autónoma. Y no podemos dejar que 25 encapuchaditos vengan y cierran una escuela y que quieran hacer alguna tontería. Bueno, después de este comercial ya le dejo a la doctora Mijangos. Muchas gracias y buenas tardes a todos. Pues, en primer lugar, agradecer al doctor Alfredo Adam, coordinador del Seminario Universitario de Gobernabilidad y Fiscalización de la UNAM, por esta cálida invitación y por darme la oportunidad de estar aquí hoy entre ustedes. La verdad es un honor estar con jóvenes, pero con jóvenes que son el futuro, no es una simple idea o no es algo que repetimos, es la realidad. Pero para hablarles de estos temas, estar en un seminario de fiscalización, porque pues yo he dedicado parte de mi vida a la fiscalización y me parece un aspecto fundamental de la vida pública. También agradecer al maestro Tomás Humberto Rubio Pérez, director de la Facultad de Contaduría y Administración, por hospedar este seminario, y saludo a todos los que nos acompañan, a la maestra Cristina Barajas, secretaria técnica que hizo posible, y también veo aquí algunos amigos como el ingeniero que está por ahí. Muchas gracias por acompañarnos. El ingeniero José Luis Nava es testigo de los esfuerzos y los trabajos de fiscalización. Hoy quisiera compartir con ustedes algunas ideas sobre el dictamen contable en el ámbito penal, específicamente su uso en las investigaciones de probables delitos por hechos de corrupción.
Haré una presentación en 3 partes. Primero hablaré sobre qué son los procesos penales, después comentaré la importancia de los dictámenes contables en los procesos penales en general y en particular para las investigaciones de delitos por hechos de corrupción. Finalmente mencionaré algunas ideas que permitirán comenzar a transitar hacia dictámenes contables específicamente para delitos por hechos de corrupción. No tenía pensado hablar primero de la Fiscalía, pero creo que antes de hablar de los procesos penales, vale la pena comentar, ya después de lo que señalaron del currículum. En el año 2014 se reformó la Constitución y se reformaron 7 leyes para crear lo que es el Sistema Nacional Anticorrupción y sobre todo en materia penal para hacer varias reformas. Una de ellas fue la transición de una Procuraduría General de la República a una Fiscalía General de la República. Parece un simple cambio de nombre, pero la realidad es que ahora que el doctor Adam hablaba de la autonomía, es muy importante destacar que la Fiscalía General de la República con este cambio adquirió una autonomía fundamental para el desarrollo técnico de su trabajo. Y aquí es donde también vale la pena repensar y preguntarse cómo podemos impactar esta autonomía en todos sus procesos, no solamente en el tema de los procesos penales, sino como veremos después, pues también en el tema de los dictámenes. Quiero comentarles que como parte de este tema se pensó en la creación de un Instituto Nacional de Peritajes a fin de que todas estas instituciones, como el Colegio de Ingenieros, como el Colegio de Contadores, pudieran participar en generar una cultura técnica, soporte un cierto grado de normas, o un cierto grado, unas normas que pudieran permitir que se tuvieran este tipo de peritajes de una manera profesional como están en los colegios, pero para la parte pública. Esta idea no prosperó, entonces, como veremos más adelante, dentro de la Fiscalía hay un área que es la encargada de realizar todos los peritajes que utilizamos nosotros para nuestros procesos penales. Con la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, se generó un ente que es este comité coordinador en el cual se concentran 7 instituciones, participan 7 instituciones vinculadas todas ellas en el combate a la corrupción como una forma de vinculación para que todos los esfuerzos que se hacen en esta materia estuvieran coordinados. A mí me toca representar a la Fiscalía General de la República en este sistema y sobre todo la parte penal en cuanto a la procuración de justicia, en cuanto a la investigación de los delitos, ya que existe está el Poder Judicial, también representado en este sistema, que es el encargado ya de la procuración, de la impartición de justicia. Está entonces la primera parte, que es la Fiscalía, que está encargada de la procuración, y posteriormente el Poder Judicial, que está encargado de la impartición. Pues, para hablar de los procesos penales, creo que antes de discutir de la relevancia del dictamen contable en las investigaciones, tenemos que concentrarnos en los procesos. El proceso penal, de acuerdo a la norma, tiene 3 etapas. La investigación, que es lo que se hace dentro de la Fiscalía, una etapa intermedia o de preparación al juicio, que es una parte en donde se actúa las 3 partes, el acusado, la Fiscalía y obviamente el juez, y una tercera que ya es propiamente el juicio. El Código Nacional de Procedimientos Penales, en su artículo 213, presenta una definición muy clara del propósito de una investigación penal, y este propósito es que el Ministerio Público reúna indicios para el esclarecimiento de los hechos y, en su caso, los datos de prueba para sustentar el ejercicio de la acción penal. Esto es la acusación
contra el imputado, contra la persona que va a resultar, en su caso, responsable de un delito. ¿Por qué es tan importante el dictamen, que es lo que ahora nos trae? Por este dato. Para esclarecer los hechos es fundamental estas herramientas técnicas en todos los ámbitos del conocimiento. Estamos ahora refiriéndonos al contable, pero en todos los ámbitos del conocimiento tenemos peritos. Y en su caso, este esclarecimiento de los hechos se puede convertir en un dato de prueba. O sea, se convierte en un dato de prueba cuando todo este conocimiento se plasma en lo que llamamos un dictamen, y en ese momento este dictamen constituye ya un hecho de prueba. Otro punto importante a destacar es que en el año 2016 se cambió la forma del proceso penal. Antes teníamos un proceso penal mixto, inquisitivo que se llamaba, y ahora es un proceso penal acusatorio. En el proceso penal acusatorio se trató de hacer el proceso anterior, que era básico, o sea, totalmente escrito. Se trataba de un proceso documental donde el juez lo que veía era pruebas, documentos. Y en el proceso acusatorio lo que se trata es un proceso en parte oral, o sea, tiene una gran parte oral, el juicio propiamente donde se determina si hay responsabilidad o no, ya es oral, pero además los documentos necesitan lo que se llama un órgano de prueba. O sea, estos documentos ya no son simplemente unos documentos firmados que se presentan ante un tribunal, sino que necesitan que un experto vaya y defienda el documento. Esto es muy importante para todos ustedes, porque no solamente se va a requerir que hagan un trabajo en un escritorio, o que muchas veces se hacía por una persona y podía otra firmarlo, sino que va a ser necesario que en un juicio ustedes, en caso de que esto se convierta en un dato de prueba, puedan defender su trabajo. Entonces, esto es muy importante. Aquí hay varias cosas también que puntualizar. Todo comienza con la presentación de una denuncia. Esta puede venir de ciudadanos, pero en la gran mayoría de los casos es de autoridades. Ahí se narran hechos que el denunciante considera pudieran ser delitos. Entonces, se abre una carpeta de investigación y se reúne, como antes les dije, un conjunto de pruebas para determinar si lo que se plasma en la denuncia efectivamente ocurrió y si esto encuadra en la definición de algún delito, o como se le conoce formalmente, de un tipo penal. ¿Qué pasa aquí? Cuando se presentan las denuncias, los ciudadanos lo que hacen es narrar lo que les consta o narrar lo que vieron. Y no se necesita que presenten mayores pruebas, aunque lo ideal es que sí vengan acompañados de pruebas. Pero puede ser que estas denuncias no sean propiamente de un ciudadano, sino que vengan de una autoridad, en este caso, por ejemplo, de las autoridades dedicadas a la fiscalización. En este caso, pues es muy importante, porque ya estas denuncias vienen con todo un caudal probatorio propio del trabajo de la fiscalización. Cuando se elabora una auditoría, se van recabando pruebas que posteriormente pues, nos van a servir para esta denuncia, y pues supongo que en alguna otra conferencia, vi por ahí varios temas, pues ya les han hablado del trabajo, por ejemplo, de los órganos de fiscalización y de los órganos de las contralorías, o sea, de los órganos que llevan a cabo el control interno. En algún momento se pensó en lo que se llamó la auditoría forense, que era una auditoría especial que unía esta parte entre lo penal, vamos a decir, o la presentación ya propiamente de denuncias, y la parte de auditoría de cualquier tipo, ya fuera contable, ya fuera de inversión, de obra,
de inversión física, que es la auditoría de obra, y varios temas así. En esta auditoría forense lo que se buscaba ya propiamente era auditar, ya con este propósito de encontrar la evidencia para poder presentar unas denuncias más, con más elementos. Creo que aquí es muy relevante esta parte porque yo cuando fui titular de un órgano de fiscalización, siempre está el debate entre los que realizan la auditoría y los que presentan las denuncias para saber qué de las denuncias es relevante para, o más bien, qué de la auditoría es relevante para una denuncia. Entonces, aquí es muy importante que desde el inicio tengamos en mente cuáles son estas conductas que resultan irregulares en materia contable, en materia administrativa, en materia penal, para ir poniendo, o sea, tengamos la amplitud de la norma jurídica para poder visualizar qué es lo que nos va a hacer que lleguemos a un resultado de cualquier tipo. Pero también tener en mente los resultados que son de tipo penal para de esta manera poder, llegado el momento, presentar las denuncias correspondientes. Como les decía, estas son las denuncias ciudadanas y de autoridad. Se presentan de una manera ordinaria en una ventanilla, y a mí, al momento en que en la institución llega una denuncia, estoy obligada a abrir una carpeta de investigación. Esto es lo que antes se conocía como expediente. Bueno, pues ahora es una carpeta de investigación que más adelante veremos puede tener diferentes formas de terminación. El caudal probatorio puede llevar a dos tipos de conclusiones, o como se dice formalmente, determinaciones. Por un lado, se puede determinar la investigación sin llegar a juicio. Esto puede ser porque se concluye que los hechos no ocurrieron, o sea, después de analizar podemos determinar que se presentó una denuncia sin sustento, los hechos no ocurrieron, que ocurrieron pero no constituyen delito. Esto es muy común, que nosotros no tengamos una clara conciencia, no es nuestra materia o no es la materia de ustedes, conocer exactamente cuándo, o sea, de los ciudadanos, cuando algo es un delito y nos parece que es muy grave, pero no necesariamente está acotado en una norma penal, y las normas penales son de aplicación estricta, o sea, la conducta debe ajustarse exactamente a lo que dice la norma. No se puede aplicar por analogía, no puede ser similar a lo que dice la norma, tiene que aplicarse exactamente la norma, entonces de aplicación estricta. Por eso muchas veces cuando se presentan denuncias, pues llegamos a la conclusión de que estos hechos que nos presentaron no constituyen delito, y por eso se da una determinación que no llega a juicio. O también podemos llegar a la conclusión que se trata de un delito que es competencia de otra área de la Fiscalía General. Eso nos pasa mucho con el fraude. Cuando lo comete un servidor público puede ser un ejercicio ilícito, pero si el servidor público no lo realizó en el ejercicio de sus atribuciones, entonces puede ser un fraude. Voy a poner un ejemplo simple para hacer esto más entendible. Hay un servidor público en una ventanilla que les ofrece un servicio, y uno piensa que porque está detrás de una ventanilla, pues es un servicio que le corresponde a él hacer. Entonces les dice que, mira, trae tales papeles y va a pasar tal cosa. Uno lleva los papeles, obviamente le pide dinero, le da, y ese producto final no resulta. Claro, cuando llega, pues lo denuncian porque es un servidor público y piensan que es un hecho de corrupción. Realmente lo que él cometió fue un fraude, los engañó porque él nunca tuvo esa posibilidad de realizar eso que les prometía.
caso diferente es que entre sus atribuciones estuviera el realizar esa conducta, porque entonces sí se hubiera dado un delito por hechos de corrupción, que es el cohecho. Pero entonces, como no necesariamente, o sea, como antes les dije, se puede saber las particularidades de cada uno de los delitos, ustedes presentan la denuncia en nuestra ventanilla y una vez que analizamos los hechos, pedimos los antecedentes de la persona, del servidor público, etcétera, vemos cuáles fueron las conductas que desplegó, pues nos damos cuenta que sí es delito, pero es un delito de otra área. Entonces, tiene una determinación dentro de la carpeta de investigación del área de corrupción, pero no llega a juicio dentro de nuestra área, seguramente llegaría a juicio en otra área. También puede ser una determinación que no llegue a juicio, que la persona responsable de los hechos llega a un acuerdo para aceptar su responsabilidad y reparar los daños sin llegar a un juicio. En el sistema acusatorio, como les dije, lo que se trata también es de agilizar los procedimientos. Se vio que el sistema anterior llevaba a procesos muy largos que muchas veces tenían un final que era muy, o sea, que era muy reducido, que tenía una penalidad muy reducida en función de todo el tiempo que había transcurrido. Y muchas veces cuando ya se le condenaba ya había transcurrido un tiempo similar al que, o mucho mayor al que hubiera purgado. Entonces se estableció una figura que se llama el procedimiento abreviado, y en este procedimiento abreviado no necesariamente se llega a juicio, sino que acepta la culpabilidad y ya no es necesario llegar a juicio. Pero estos son ejemplos de los casos en los que se abren carpetas de investigación y no se llega a juicio. Los otros tipos de determinaciones es lo que se conoce como el ejercicio de la acción penal. A lo mejor ustedes en las clases que lleven de derecho oyen esta frase de el ejercicio de la acción penal, que no es otra cosa que llevar un caso ante la autoridad jurisdiccional. O sea, un caso de carácter penal se lleva ante una autoridad jurisdiccional. También es una frase sabida que el Ministerio Público tiene el monopolio en el ejercicio de la acción penal. O sea, solo un agente del Ministerio Público es quien, una vez que realiza la investigación, puede presentar esta solicitud de que un juez conozca, o sea, este ejercicio de la acción penal. Es el único que puede, no puede un policía, no puede una autoridad que no sea Ministerio Público presentar ante un juez esta posibilidad de que se analice un caso por un tribunal. Entonces, en esta segunda etapa del proceso se inicia, o sea, les dije que era la preparación a juicio, estaba la investigación, la segunda parte era la preparación a juicio y la tercera es el juicio. En inicia cuando se presenta la acusación, la acusación al juez. El Ministerio Público expone por qué considera que una persona es responsable de ciertos hechos que encuadran en un posible delito. Durante esta etapa se deciden cuáles serán los medios de prueba que se aceptarán en el juicio y cuáles serán exactamente los hechos que se discutirán en el juicio. Esta segunda etapa, que es la preparación del juicio, inicia con una presentación, una audiencia inicial, donde el Ministerio Público presenta una acusación contra una o varias personas. Aquí ya empieza a ser fundamental la participación de los peritos, la participación de ustedes en lo futuro para esta acusación. Finalmente, y luego al final de esta etapa de preparación hay una audiencia que se llama intermedia, donde el juez determina qué pruebas van a ser las que se van a presentar en el juicio. En la audiencia inicial se determinan los hechos que se van a juzgar, se da una etapa todavía de investigación, un periodo extra de investigación y posteriormente
ya se termina esta etapa, se cierra la etapa de investigación, se determinan ya con qué pruebas se cuentan, entonces queda listo para juicio. ¿Qué hechos y qué pruebas vamos a llevar al juicio? Que como antes les dije, es un juicio de carácter oral, es un juicio ininterrumpido para que no se prolongue, o sea, ya es el juicio donde va a quedar finalmente determinada o no puede determinarse la responsabilidad o absolverse de una persona. Entonces, ya en la etapa de juicio, tanto el Ministerio Público como el imputado presentarán sus pruebas para demostrar su culpabilidad o inocencia. Solo se puede decir que una persona es culpable de haber cometido un delito hasta que el juez emite una sentencia condenatoria. En todo momento previo debe prevalecer la presunción de inocencia del imputado. La sentencia condenatoria que eventualmente se dicte incluye el tiempo de prisión, la multa o la reparación del daño. Es muy importante porque nosotros vemos, aclarar esto, porque nosotros vemos en los medios de comunicación muchas veces que ya una persona que es llevada a esta primera etapa, la audiencia inicial para la imputación, la presentamos ya como culpable. Y realmente solamente, como dije aquí, debe prevalecer el principio de presunción de inocencia y solamente es responsable hasta que esta etapa, después de este juicio, desde que un juez le dice que es responsable penalmente por la comisión de los hechos que nosotros tratamos inicialmente de demostrar que existían. Ahora me voy a referir ya a las investigaciones por delitos por hechos de corrupción. La Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción, que como antes señalamos es parte de la Fiscalía General de la República, investiga delitos por hechos de corrupción. Estos se encuentran, hay un Código Penal Federal en el libro segundo, título segundo de este código. Aquí que es importante señalar para ustedes, nosotros investigamos solo los delitos de carácter federal, la Fiscalía General de la República. Hay, por lo tanto, en cada una de las entidades federativas, en las 32 entidades federativas, hay fiscalías por cada una de estas entidades. Esto a veces lo vemos no tan claro porque, bueno, pues hay una fiscalía en un estado y luego nos confundimos y decimos, bueno, pero ¿por qué esto no se lleva o por qué, qué pasa, cuál es la diferencia? Bueno, nosotros en el caso específico de la Fiscalía Especializada por delitos por hechos de corrupción, vemos los delitos que puedan cometer los servidores públicos de la Federación, de cualquier ámbito, sea legislativo, ejecutivo o judicial. Parece poco, pero bueno, pues en unas cifras redondas hay más de 2.500.000 servidores públicos que pues son potenciales personas que puedan llegar a cometer uno de estos hechos. También revisamos el ejercicio, o sea, cuando se ejercen recursos públicos, tenemos federales, del presupuesto federal, también tenemos competencia. Esto es muy relevante y a principio parece un tema sencillo, pero como ustedes saben, en el presupuesto federal no solamente existen, hay diferentes ramos y no solamente existen recursos que ejerce la federación, sino también hay participaciones federales que van destinadas a los estados. Y aquí, en las reformas que se hicieron en el año 2016, se reforma la ley de fiscalización y se reforman algunas otras leyes para señalar que los recursos federales que se pueden fiscalizar no importa que lleguen a los estados, la Auditoría Superior de la Federación puede fiscalizarlos, puede fiscalizar también los recursos del ramo de participaciones. Sin embargo, en el tema de, como antes les decía, del ejercicio de la acción penal, esto no resulta tan claro y hay todavía debates. La posición que nosotros hemos adoptado es dejar que las fiscalías estatales
en el ámbito de sus atribuciones estén encargadas del tema de los recursos estatales que vienen de origen federal, no solamente de los impuestos que ellos mismos generan o de los recursos autogenerados, sino también de las participaciones federales que reciben con motivo de la coordinación fiscal. Volvemos al Código Penal Federal. Les decía, los delitos por hechos de corrupción están en el título 10 y aquí tenemos 13 delitos que son los únicos delitos que investiga la Fiscalía. En estos delitos, pues tenemos en primer lugar el ejercicio ilícito del servicio público, el abuso de autoridad, la coalición de servidores públicos, el uso ilícito de atribuciones y facultades, el pago y recibo indebido de remuneraciones de servidores públicos, la concusión, la intimidación, el ejercicio abusivo de funciones, que muchas veces se confunde con el ejercicio ilícito, el tráfico de influencias, el cohecho a servidores públicos extranjeros, el peculado y el enriquecimiento ilícito. Los delitos por hechos de corrupción en México tienen algunas particularidades. El bien jurídico que tutelan es el correcto ejercicio del servicio público. Esto también daría parte para otra gran exposición, porque generalmente cuando alguien denuncia quiere ser víctima y realmente en los delitos por hechos de corrupción, en la mayoría de ellos, no les voy a decir que en el 100%, pero en la mayoría de ellos, toda vez que el bien jurídico que se protege es el correcto ejercicio del servicio público, entonces la víctima es el Estado en su conjunto, porque no hay un particular específico que se haya visto afectado por un hecho específico de corrupción. Les digo que no es así siempre, porque en el cohecho y en otros delitos también podemos tener algunas víctimas. Por ello, no siempre incluyen un elemento monetario, como puede ser en la intimidación, o sea, no hay de por medio siempre un elemento monetario, o en la coalición de servidores públicos tampoco hay este elemento. Dado el bien jurídico que se tutela, como antes les dije, también en la mayoría de los delitos quienes pueden cometerlos son servidores públicos. Hay casos específicos en que podría imputarse este delito a particulares o a personas morales. Por ejemplo, tenemos casos que son muy comunes en materia de fiscalización, en los cuales las determinadas secretarías dan recursos, vamos a suponer, a programas específicos como la Secretaría de Economía para el desarrollo de emprendedores, les da para una empresa, Zagarpa para algunos proyectos productivos, y los particulares, una vez que se realiza la fiscalización, se determina que no cumplieron con ese fin al cual fue destinado por ley, y posteriormente en el ejercicio del gasto ese dinero. Entonces, en esos casos sí citamos nosotros a los particulares para exigirles el cumplimiento, porque ellos se hicieron en ese momento corresponsables de ese ejercicio del gasto público. De acuerdo con la ley de la Fiscalía General de la República, la investigación de operaciones con recursos de procedencia ilícita, o como comúnmente se llama, lavado de dinero, que suelen tener los delitos de corrupción como conducta precedente, no corresponden en la lectura que les hice, no se encuentra el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. ¿Esto por qué es importante? Porque cuando vemos las investigaciones, muchas veces preguntan, ¿y dónde quedó finalmente el dinero? Finalmente el dinero nosotros no lo solíamos investigar, porque no es un delito propio de la Fiscalía. O sea, nosotros investigamos
una primera parte que es a dónde se destinó el recurso público y ya no seguimos investigando ese recurso público a qué mano siguiente pasó y a qué mano siguiente pasó, donde ya se estarían dando esta conducta de operaciones con recursos de procedencia ilícita. O sea, la ilicitud va con el delito nuestro, o sea, con el delito precedente. No en todos los casos, puede ser que el lavado de dinero sea producto de narcotráfico, sea producto de trata de personas, sea producto de otros delitos, pero hablando de los delitos de corrupción, se da el delito precedente, un hecho de corrupción, y posteriormente se dan esas conductas en donde el dinero va pasando de manos a diferentes pisos o a diferentes procesos. En la última ley que se emitió de la Fiscalía General de la República, se privilegia la investigación integral, o sea, aunque no sea un delito que originalmente corresponda a la Fiscalía especializada en materia de combate a la corrupción, la idea es que sí sigamos nosotros con estos delitos a fin de no fraccionar las investigaciones, sino de decir, bueno, yo ya llegué hasta aquí, ahora tú, Fiscalía X, te toca seguir dentro de la misma Fiscalía General, te toca seguir con la investigación del lavado. Pero esto es un proceso, o sea, esto es algo complejo que estamos tratando de mejorar nuestras prácticas y avanzar hasta esta investigación integral. Una vez comentado esto, entro ya al punto específico de los dictámenes contables. En 2019, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos editó un libro que seguramente ustedes conocen, que se llama Peritaje Contable en la Impartición de Justicia. Creo que una de las virtudes de esta obra es que es concisa, pero presenta varias ideas que de forma muy práctica permiten entender la importancia de los dictámenes o peritajes contables en las tareas jurisdiccionales, incluyendo la Procuración de Justicia. Retomaré algunos puntos de este trabajo como parte de mi exposición, vinculándolos con el hacer específico de la Fiscalía. En el ámbito penal, el dictamen pericial tiene su fundamento en el artículo 368 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Antes les dije que había un Código Penal Federal, esta es la parte sustantiva, y les dije, y hay 32 códigos penales en los estados. Sin embargo, a nivel procedimental hay un solo código, hay un Código Nacional de Procedimientos Penales. Esto luego resulta muy confuso porque ¿cómo es posible que haya 32 códigos en la parte sustantiva y ya cuando nos vamos a la parte procedimental, sí, que los abogados le decimos adjetiva, sí tenemos un solo código? Pues así es nuestra realidad y seguramente el tránsito se hará hacia un Código Nacional Penal, pero por el momento lo que sí queda claro, y por eso quiero recalcar esto, es que cuando hablamos del artículo 368, esto es para toda la República. Aquí no es, como antes dije, hay una materia específica y delitos específicos que generalmente se reproducen en otros códigos, pero que puede haber variaciones. Entonces, en este artículo señala que uno de los tipos de prueba válidos en la etapa de juicio es el dictamen pericial. Habla de este dictamen pericial en general, no obviamente para todas las materias que se pueda realizar. En este artículo se indica que puede ofrecerse una prueba pericial cuando sea necesario tener conocimientos especiales en alguna ciencia, arte, técnica u oficio para examinar personas, objetos o circunstancias relevantes para el proceso penal. Por supuesto, la contabilidad es uno de los campos en los que se necesita ese conocimiento especial de los que habla el Código. Pero ¿para qué se requiere ese conocimiento especial? El libro que antes cité lo indica con claridad y contundencia. 1. El juez lo necesita para dilucidar una cuestión respecto de la cual carece de conocimientos básicos que le orienten en sus decisiones
y del saber de los peritos dependerá el éxito o fracaso de una acción o defensa. Cierro las comillas, que no les dije nunca cuando las abrí, pero fue cuando decía, el juez lo necesita para dilucidar. Entonces, el juez no puede ser experto en todas las materias que le presentan, o sea, todos los tipos de delitos. Cuando uno piensa en los delitos y piensa en robo, piensa en homicidio, y hay tantos delitos tan específicos que simplemente los que les leí por hechos de corrupción, que uno no se imagina qué particularidades tiene cada delito, pero, por ejemplo, hay delitos de competencia económica, que son delitos contra la riqueza nacional, en fin, hay una multiplicidad de delitos que están muchas veces ni siquiera en el código, sino en leyes específicas. Por ejemplo, el que les dije, hay una ley contra el lavado de dinero y los delitos fiscales que ustedes estudian, pues están muchas veces en el Código Fiscal. Entonces, el juez no puede ser experto en todas las materias y los necesita de estos conocimientos específicos, por lo que, como aquí dice, el éxito depende del saber de estos peritos y la forma en que se presenten estos peritajes. Por eso yo quise hoy, cuando me invitó el doctor Alfredo Adam, que vuelvo a agradecer su generosa invitación, quise hablar del dictamen, porque me parece fundamental que nosotros tengamos conciencia de que nuestro saber y la forma en que perfeccionamos nuestro conocimiento es fundamental para poder llevar a cabo una buena investigación y para que esta investigación sea exitosa en el juicio. Como les dije, actualmente estos peritos se convierten en órganos de prueba que pueden actuar en juicio. Por definición, un dictamen contable se enfoca en estudiar el flujo del patrimonio, bienes o recursos que están relacionados con la probable comisión de un delito. Este estudio es objetivo porque se hace apegado a ciertas normas nacionales e internacionales. Entre las normas están las que se aplican de forma más general a la disciplina contable, como las normas de información financiera, pero además, dado que el peritaje contable en el ámbito penal implica un trabajo forense, la Fiscalía General de la República cuenta con un manual de calidad e instructivos de trabajo que son producto de la estandarización del procedimiento para la elaboración de un dictamen pericial contable. Aquí se señalan genéricamente los delitos en los que conviene hacer peritajes contables. Esta parte resulta muy interesante porque yo, y por eso agradezco más la presencia del ingeniero Nava, yo siempre, cuando en mi trabajo de fiscalización, estuve muy cerca de los colegios de contadores y de los colegios de ingenieros, porque creo que se ha hecho a nivel de estos colegios un trabajo muy importante en esto de la aplicación de normas, de la estandarización de reglas, del conocimiento, y que esta colegiación y esta obligación, los abogados no tenemos colegios obligatorios, entonces creo que la existencia de colegios es muy importante para la certificación, para que este conocimiento tenga un estándar, una calidad y pueda ser controvertido, pueda ser analizado, como antes dije, el peritaje tiene que ser objetivo, pueda ser analizado por cualquiera. Entonces, la Fiscalía, por eso antes comenté también la idea que hubo de crear un Colegio Nacional de Peritos o una institución nacional de peritajes, porque creo que esta parte es muy relevante. La Fiscalía tiene su propia área de peritajes y vale la pena que todos tengamos la posibilidad de contribuir a que esta área tenga el más alto estándar de calidad para que las investigaciones también
se basen en temas muy científicos. Por ejemplo, las fiscalías se han especializado mucho en el tema de balística. A nivel internacional hay estándares muy importantes, hay muchas regulaciones, pero creo que la confluencia de los peritajes contables no ha sido entre las fiscalías y colegios, o entre las fiscalías y autoridades civiles o particulares en materia contable, no ha sido no ha estado en la misma consonancia que otras materias como las que les señalaba de balística. Todos los peritos con los que cuenta la Fiscalía General de la República, incluyendo los peritos contables, están adscritos a un área que se llama la Agencia de Investigación Criminal y dan servicio a todas las áreas. O sea, la Fiscalía especializada en materia de combate a la corrupción no tiene peritos propios. Entonces, estos peritos dan por igual servicio a alguien que va a analizar un fraude, una defraudación fiscal, o sea, cualquier materia, sobre todo, por ejemplo, las áreas estas operaciones que les decimos de lavado de dinero, pues también con recursos de procedencia ilícita también lo realizan estas áreas. El conocimiento que tengan los peritos o cómo lo apliquen a las necesidades del agente del Ministerio Público para tratar de probar la comisión de un delito pueden hacer la diferencia, como antes les dije, entre que prospere o no un caso ante la autoridad judicial. Esto es porque sus resultados y la presentación en forma de declaración en un juicio son elementos fundamentales que contribuyen a acreditar cómo ocurrió un hecho y bajo qué circunstancias, o a descartar esa posibilidad. El Ministerio Público es el único que puede ejercitar la acción penal, por lo tanto, conoce a detalle los elementos de los tipos penales. Su experiencia le sirve de guía al perito para encontrar la mejor forma de probarlos, y por ello es quien conduce la investigación. Así, el Ministerio Público plantea una serie de preguntas al perito contable, que es el experto en esta materia, y cuyas respuestas ayudarían a probar o a dar indicios de que se cometió ese delito, llevando a la judicialización del caso, o de que no se cometió, dando pie a una de las determinaciones que antes comenté, que se llaman no ejercicios de la acción penal. De este modo, la relevancia que puede tener el dictamen contable en las investigaciones penales por delitos por hechos de corrupción exige un trabajo en equipo muy de cerca entre el agente del Ministerio Público y el perito contable. La Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción inició operaciones en marzo de 2019. Desde entonces, hemos iniciado 3,763 carpetas de investigación. En 494 de ellas, o sea, en el 13%, se ha solicitado la elaboración de un dictamen contable. Los dictámenes contables se utilizan para 3 fines en las investigaciones por delitos por hechos de corrupción: para determinar discrepancias, por ejemplo, en el patrimonio de las personas para el delito de enriquecimiento, para hacer comprobaciones contables o para hacer cuantificaciones. O sea, puede haber discrepancias, puede hacer una comprobación de que efectivamente un gasto se realizó y es necesario que exista este dictamen, o para hacer una cuantificación en los casos en los que, ahorita lo vamos a ver en los delitos, en los que es necesario determinar si existe en verdad un enriquecimiento y de qué monto es, o en un contrato en que se hicieron diferentes pagos, diferentes gastos, cuál es el faltante o qué montos fue el que se desvió. Por decir, los dictámenes contables se usan en delitos que requieren análisis del patrimonio de un servidor público o del flujo y ejercicio de recursos públicos, que son algunos de los delitos que aquí señalamos. Nos vamos a concentrar en peculado, pero hay otros delitos como el ejercicio ilícito que tiene una modalidad de contratación. Entonces,
cuando ejercitamos la acción penal por un delito de contratación, también tenemos que ver cuál fue el daño que se causó, y para determinar ese daño pues tenemos que hacer una evaluación de un dictamen contable de ese ejercicio del gasto. De todas las carpetas en las que se han solicitado dictámenes contables, peculado es el delito más común, o sea, en el 43% de esos dictámenes contables que señalamos es para el delito del peculado. También es porque el delito de peculado es el delito por el que más carpetas de investigación se abren. De estas 3.700 carpetas, casi un 30%, un poco menos del 30%, son, o sea, una tercera parte es de peculado. El propósito del dictamen contable en las investigaciones penales por peculado es el análisis del flujo del dinero a fin de determinar si hubo un desvío de recursos públicos en dos aspectos. Como ustedes saben, el peculado es un desvío de recursos para el fin a que estos recursos estaban afectos, o sea, se tenían que gastar en determinada cuestión y se desvían para otra cuestión. Aquí hay un tema muy relevante y discutible, que es cuando sí se ejercieron los recursos, pero no estrictamente para el fin, y entramos a una discusión de los recursos etiquetados, en fin. Pero en la mayoría de las ocasiones el desvío no se da para otro fin público, sino que se da también para un fin diferente que no sea el público. Por un lado, les decía que en el dictamen contable en estos recursos nos sirve para dos fines. Por un lado, saber si estos recursos tuvieron el uso que normativamente deberían tener, y por otro lado, que el flujo de estos recursos desde la administración inicial hasta su ejercicio haya ocurrido sin que se hubieran usado incluso temporalmente para otros fines. Para la elaboración de un dictamen contable por peculado se analizan registros del flujo de recursos de una dependencia o de un programa público, es decir, se tienen que hacer comprobaciones contables de gastos en contratos, bueno, desde la CLC que se llama hasta el final, comprobaciones contables de gastos en contratos y adquisición de obra pública, y verificar que estos corresponden al objeto presupuestal de los recursos. De nuevo, el agente del Ministerio Público tendría que proveer al perito contable de toda la documentación de las dependencias públicas a analizar y plantearle preguntas específicas sobre el flujo y destino de los recursos. Sin embargo, dado que el tipo penal incluye el elemento de beneficio al funcionario público o un tercero, también podría ser necesario el estudio del patrimonio de la persona que se hubiere beneficiado. Hay otros dos delitos: el uso ilícito de atribuciones y facultades, como antes les dije, y el ejercicio ilícito del servicio público, en los que el objeto del dictamen contable es algo similar a lo que ocurre en las investigaciones por peculado. El uso ilícito de atribuciones y facultades implica otorgar permisos, licencias o contratos ilícitamente, es decir, contraviniendo las leyes que apliquen para el bien o servicio del que se trate, y en perjuicio del patrimonio o del servicio público. El ejercicio ilícito del servicio público ocurre en otras circunstancias cuando por cualquier acto u omisión un servidor público sepa que por su cargo puede afectar el patrimonio público y no lo evita o informa para evitarlo. Como pueden observar, estos dos delitos, el objetivo del dictamen contable es semejante a lo que antes les comenté por el delito de peculado, porque en todos ellos se debe identificar flujos de recursos públicos, comprobar su destino y cuantificar los bienes o servicios que se hayan adquirido con ellos o los que se hayan dejado de adquirir. El otro delito en el que el dictamen contable es especialmente relevante es en el del enriquecimiento ilícito. A diferencia de los tres anteriores que ya mencioné, en los que el dictamen estudia el patrimonio y los recursos públicos, en el enriquecimiento ilícito el dictamen contable estudia el patrimonio del servidor público. Antes estamos estudiando todo, o se está analizando por parte del perito todo lo público, y aquí ya vamos al ámbito privado, al ámbito de una persona en específico. El enriquecimiento ilícito es un delito muy particular.
De acuerdo con el artículo 224 del Código Penal Federal, este delito ocurre cuando un servidor público no puede acreditar el legítimo aumento de su patrimonio o la legítima procedencia de los bienes a su nombre o de aquellos respecto de los cuales se conduce como dueño, él, su cónyuge o dependientes económicos. Generalmente estas denuncias provienen de la Secretaría de la Función Pública, que presenta denuncias ante la Fiscalía por este delito. O sea, nosotros podemos recibir o hemos recibido denuncias por parte principalmente de 3 conductos. Por una parte, de la Secretaría de la Función Pública, que son la inmensa mayoría. Por otra parte, también pueden presentar denuncias por enriquecimiento ilícito particulares que se dan cuenta que alguna persona que ellos conocen a partir de que se convirtió en servidor público, pues tiene un comportamiento de gasto pues muy diverso a lo que uno supone que sería un servidor público. Y una tercera vía ha sido en su momento la unidad de inteligencia financiera, ya que esta unidad de inteligencia financiera recibe el informe por parte de bancos y de otros agentes especiales de operaciones inusuales. Por ejemplo, las personas que deben reportar a la unidad de inteligencia financiera, por ejemplo, pueden ser notarios, pueden ser los vendedores de autos de alta gama, por ejemplo, que se llaman. Entonces pueden decir que existen operaciones inusuales respecto de lo que pudiera ser un comportamiento habitual. Entonces se optó, la unidad de inteligencia financiera optó por presentar denuncias que en ocasiones pues no resultaban como válidas, pero que de todas formas era su deber presentarlas. Entonces, estas denuncias, estas son las 3 vías. Sin embargo, la vía más común es la de la función pública. La Secretaría de la Función Pública presenta denuncias por este delito porque en el ejercicio de sus facultades de fiscalización de las declaraciones patrimoniales, esta instancia revisa la evolución patrimonial, la evolución del patrimonio de los servidores públicos y cruza esos datos con los que se consignan en la declaración fiscal y la información financiera que puede también en ejercicio de sus atribuciones obtener. Si el servidor público en cuestión no realiza las aclaraciones correspondientes, entonces, además de las acciones administrativas que lleve a cabo, presenta una denuncia penal. Es común que la Secretaría de la Función Pública inicie un procedimiento administrativo que se llama, de acuerdo al artículo 60 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, de enriquecimiento oculto. O sea, los tipos penales muchas veces tienen un símil en lo administrativo porque son ámbitos diferentes, pero además pues hay graduaciones en la responsabilidad. Entonces, una responsabilidad administrativa pues tiene unas consecuencias que socialmente se pueden considerar menores a las consecuencias penales. A partir de estos hallazgos de este enriquecimiento oculto, puede presentar una denuncia penal por probable enriquecimiento ilícito. Sin embargo, como antes les dije, hay que recordar que las vías administrativa y penal son competencialmente diferentes e independientes. En muy buena medida esto es porque las reglas procesales y los estándares probatorios son muy distintos en cada ámbito. Entonces, para mí es muy importante el dictamen que hace la Secretaría de la Función Pública, pero no es suficiente para llevarlo al ámbito penal. Esto es muy importante porque nosotros estamos obligados a que sean nuestros peritos quienes realicen, una vez que nosotros hemos concluido nuestra investigación. O sea, la Secretaría de la Función Pública solicita cuentas bancarias, solicita facturas de coches, etcétera, escrituras de las propiedades, y ellos hacen su procedimiento. Los otros, cuando los hace la Fiscalía, el estándar probatorio, como se dice aquí, es mucho más alto. Entonces, nosotros necesitamos lo que se llama control judicial. O sea, nosotros necesitamos solicitarle a un juez que nos autorice a
superar el secreto bancario y le pedimos a la autoridad bancaria que nos remita los estados de cuenta originales. Con eso nosotros ya tenemos una prueba válida en juicio. Si no lo hiciéramos de esta manera, nosotros no podríamos tener estas pruebas, no podríamos llevar estas pruebas a juicio. Este dictamen contable se elabora a partir de 2 elementos. Primero, todo el caudal probatorio sobre la información patrimonial, fiscal y financiera que recopile el agente del Ministerio Público y para que el perito contable lo estudie. Y mientras más información tenga el perito, más exhaustivo será su dictamen. La última parte de esta plática que hoy he tenido el gusto de presentar ante ustedes es señalar que el dictamen contable que resulta de mayor utilidad en el marco de investigación penal es el que goza de la mayor colaboración entre el agente del Ministerio Público, que es responsable de la conducción de la investigación, y el perito contable, quien dará su opinión profesional sobre el tema específico que se le plantea. La Fiscalía certifica a sus peritos no solamente en conocimientos contables, sino también en conocimientos jurídico-penales. Entonces, este trabajo en conjunto que desarrolla el perito y el agente del Ministerio Público tiene como condición necesaria un diálogo constante entre la autoridad ministerial y el perito contable. Esto ocurre desde que el agente del Ministerio Público solicita la elaboración del dictamen hasta el juicio. En términos generales, este diálogo debe descansar sobre la base de un lenguaje compartido. Entonces, ¿cuál es el propósito de mi estudio en esta materia? El propósito de mi estudio en esta materia es que debe existir un peritaje por hechos de corrupción, que el peritaje contable general, o sea, no es suficiente para la especialización. Como antes les dije, es un conocimiento especializado. Entonces, creo que uno de las, como antes señalé o como se leyó en mi currículo, bueno, a mí me ha tocado la honrosa tarea de iniciar esta fiscalía. Es la primera vez que existe una fiscalía especializada en materia de combate a la corrupción. Antes los delitos cometidos por servidores públicos estaban en un área que tenía la misma relevancia que otras áreas. A partir de 2019 que se crea esta fiscalía tiene una relevancia especial y creo que parte de esta labor que me ha tocado a mí es ir señalando las particularidades que tienen los delitos por hechos de corrupción y dentro de esto también la necesidad de que existan dictámenes contables por hechos de corrupción. Por eso me da tanto gusto a mí esta invitación, esta oportunidad de plantear este tema y la posibilidad de que en un trabajo conjunto con las facultades de contaduría, con los colegios, podamos transitar hacia un dictamen contable por hechos de corrupción. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctora Mijangos. Gracias a ustedes. Y bueno, qué pertinente es, porque como bien lo mencionó al inicio, en el Seminario Universitario de Gobernabilidad y Fiscalización, uno de los tópicos que abordamos con frecuencia, lamentablemente, porque es uno de los temas de la agenda pública nacional, es el combate a la corrupción. Y todos los elementos que intervienen en esta lucha para poder construir bases sociales más sólidas que contribuyan al desarrollo de nuestro país. Y desde ahí la pertinencia de incidir en aspectos específicos, como lo es el peritaje contable o el dictamen contable, porque son ámbitos de intervención de ustedes, de sus compañeros, áreas específicas de desarrollo y de profesionalización que van incidiendo de manera fundamental para este proceso que confiemos no sea muy largo, en que podamos transformar la manera en que se realiza la administración pública en beneficio del país. Entonces, nuevamente, gracias a todos por su presencia. Gracias, doctora Mijangos. Y antes de despedirnos, el doctor Adam tuvo que salir a una cuestión universitaria.
y me ha pedido a mí no terminar esta sesión sin entregarle a la doctora Mijangos un reconocimiento, y quiero aprovechar que contamos con la presencia del ingeniero José Luis Navadías, que él es parte integrante de la Academia Universitaria de Fiscalización, así como del Consejo Consultivo de nuestro seminario. Si me hace el favor de acompañarme para entregarle el reconocimiento a la doctora. Muchas gracias. La Universidad Nacional Autónoma de México, a través de la Facultad de Contaduría y Administración, otorga el presente reconocimiento a la doctora María de la Luz Mijangos Borja por su participación como ponente de la conferencia Dictamen Contable en el ámbito penal, en el marco del Seminario Universitario de Gobernabilidad y Fiscalización, donde raza hablará del espíritu, Ciudad Universitaria, septiembre de 2023, firma el maestro Tomás Humberto Julio Pérez. Asimismo, como lo menciona el doctor Adam, le hacemos entrega de algunos de nuestros cuadernos, los más recientes. Que los cargues. Sí, exacto. Ese es el reto. Así es que muchas gracias a todos.